establecido, le corresponde el uso de la palabra al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Adelante. Muy buenas tardes, Honorable Corte Interamericana y todas las personas presentes. Mi nombre es Florencia Reyardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Con mis colegas Dalila Sebane y Rosa Celorio desarrollaremos los principales argumentos de nuestros amicus presentados junto a Julieta Rossi, Alexandra Juneus, Claudia Martín y Patricia Galbao. Ilustres magistradas y magistrados, somos conscientes de la compleja tarea que les han encomendado. Aunque existen otros dos procesos en curso de opiniones consultivas sobre el tema que hoy nos convoca, la opinión experta que ustedes podrían emitir tiene el potencial de ser fundamental para darle a la crisis climática una perspectiva de derechos humanos. Como el único tribunal en el mundo con un mandato expreso en derechos humanos tratando una opinión consultiva sobre emergencia climática, su decisión puede ofrecer propuestas para abordar esta crisis de manera justa, equitativa y sostenible ante un problema que traspasa las fronteras. En ese sentido, la abundante jurisprudencia de esta Corte respecto del contenido y alcance de los deberes de prevención y garantía bajo los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana en relación con los derechos a la vida, la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación y a un medio ambiente sano deben ser la base legal para brindar herramientas a los Estados para responder a la crisis climática. Es tradición de esta Corte interpretar e integrar diversos marcos normativos para desarrollar las obligaciones en derechos humanos. Así lo ha hecho, entre otros temas, con el derecho humanitario, derechos de niñas y niños, el derecho migratorio y el derecho a un medio ambiente sano. La actual crisis climática demanda una reinterpretación de las conexiones entre la Convención Americana y otros tratados interamericanos a la luz del Acuerdo Marco sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y los informes del IPCC del principio de debida diligencia, dotándolo de un contenido específico. Es por ello que esta intervención se centrará en dos puntos esenciales. En primer lugar, nos referiremos a la aplicabilidad de las obligaciones de debida diligencia desarrolladas por este tribunal frente a los riesgos generados por la emergencia climática. Y en segundo lugar, la pertinencia de que esta Corte brinde elementos a los Estados para generar mejores respuestas a los grupos vulnerables que la emergencia genera. Paso la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Dalila Sebane del Center for Climate Crime Analysis. Como mencionó mi colega, esta Corte ya ha interpretado el alcance de las obligaciones de prevención y de garantía a la luz de la Convención Americana. Bajo ese entendido, los Estados deben cumplir estas obligaciones siguiendo un estándar de debida diligencia. Asimismo, este tribunal ha sido enfático en que la mayoría de las obligaciones en materia ambiental reposan sobre este deber de debida diligencia. Como veremos a continuación, ante la actual emergencia climática y la contundente evidencia científica con aceptación política que la sustenta, se impone un deber de debida diligencia reforzada. Para entender qué implica este deber de debida diligencia reforzada en materia ambiental, resulta de suma utilidad echar mano de las doctrinas del riesgo previsible y evitable y del riesgo creado desarrolladas por esta honorable Corte. Por un lado, ya desde el caso Campo Algodonero se ha indicado que, ante un riesgo previsible y evitable, el deber de prevenir se activa ante una situación de riesgo real e inminente para los derechos humanos de una persona o de grupo de personas que las autoridades conocían o debieron conocer y que tengan posibilidades reales de evitar. Por otro lado, en los casos de riesgo creado, reconocido en el precedente de la masacre de Pueblo Bello, los Estados deben implementar acciones para desactivar un riesgo o una situación de riesgo objetivamente generada por su propia actuación. Ahora bien, señores magistrados y magistradas, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando en la actual emergencia climática? Esta honorable Corte indicó en la opinión consultiva número 23 que los Estados deben tomar acciones para prevenir el daño significativo al medio ambiente y que cualquier daño a este que provoque una violación al derecho a la vida o a la integridad personal constituye un daño significativo. El IPCC hace eco rotundo del consenso científico sobre los riesgos reales que genera el cambio climático, sobre las pérdidas y los daños, sobre el carácter totalmente desproporcionado del impacto y la necesidad imperiosa de tomar medidas urgentes para mantener el aumento de las temperaturas por debajo del 1.5. Magistrados, magistradas, hace ya más de un año el IPCC mencionaba que quedaba muy poco tiempo para prevenir el aumento de las temperaturas con efectos catastróficos para la vida en la Tierra y en particular con efectos desproporcionados sobre los grupos más vulnerables. ¿No es esto entonces como mínimo una situación de riesgo real e inminente?
Esto pone en evidencia que el riesgo de daño significativo al medio ambiente ocasionado por el cambio climático es claramente conocido por los Estados, ya sea que se trate de un caso de riesgo creado o un caso de riesgo previsible y evitable. Es por eso que esta Corte ha indicado que los Estados tienen la obligación de llevar a cabo las medidas necesarias, de utilizar todos los medios a su alcance para evitar actividades tanto de entidades públicas como de actores privados que causen daños significativos al medio ambiente. Y se trata de un deber de debida diligencia reforzada, no solo justificado obviamente por la catástrofe y la emergencia climática que estamos viviendo sin precedentes, sino porque a la luz del derecho internacional ambiental y de los propios precedentes de esta Corte se imponen medidas específicas, intrínsecamente relacionadas. Esto es mitigación, adaptación y respuesta a pérdidas y daños, es decir, reparaciones. En primer lugar, vale reiterar que hablamos de medidas de mitigación necesarias y conducentes para reducir los daños, que sean adoptadas de manera rápida, teniendo en cuenta la gravedad de la situación que estamos viviendo. Un ejemplo de ello es la adopción de los planes para una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular la reducción drástica de emisiones de metano. En segundo lugar, si bien no es posible establecer de antemano un listado cerrado de medidas de adaptación, sí podemos decir que estas deben ser adecuadas y efectivas, basadas en procedimientos participativos que involucren a los grupos afectados y guiadas por el enfoque de los derechos humanos, y así limitar los impactos que se está creando con esta emergencia climática y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. ¿Cómo dar entonces cumplimiento a este mandato a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana? Precisamente los Estados deben adoptar un marco regulatorio y financiero que sea claro y preciso, guiados por las perspectivas de género, interseccionalidad, diversidad e interculturalidad, y por supuesto garantizar su efectiva implementación. Este marco tiene que contemplar varios aspectos, no solo mitigación y adaptación, sino también el deber de realizar estudios de impacto socioambiental, de fiscalizar y supervisar las actividades de actores privados, implementar acciones de financiamiento ante la emergencia climática y finalmente, pero no menos importante, asegurar los derechos procedimentales asociados al medio ambiente, como lo son el acceso a la información pública, la participación y el acceso a la justicia. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi colega. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Celorio y trabajo como decana y profesora de Derecho en George Washington University Law School. Como señala el IPCC, los estados deben tomar en cuenta que esta crisis tiene connotaciones especiales para grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad, marginación y exclusión en nuestro hemisferio. Es decir, da por acreditada una obligación específica, un deber de debida diligencia reforzada. Frente a ello, resalto la importante jurisprudencia de esta Corte orientada al respeto y garantía de los derechos de estos grupos y cómo puede servir como punto de partida para clarificar los deberes reforzados de los estados en el contexto de la emergencia climática, pues se trata de un fenómeno intrínsecamente discriminatorio y de naturaleza interseccional. Presentaré 2 ejemplos concretos que demuestran este punto y pueden guiar a la Corte para desarrollar este enfoque diferenciado. En primer lugar, los cambios climáticos y los desastres naturales agudizan la violencia, la discriminación, las labores de cuidado y quebrantan la autonomía económica de las mujeres. Ello es particularmente grave en el caso de las mujeres indígenas, quienes tienen un nexo especial y espiritual con sus territorios, recursos naturales y cultura. La Corte puede exigir que los estados contemplen estos riesgos para que, entre otros temas, con participación y voz de las mujeres afectadas, se desarrollen planes de adaptación con perspectiva de género, y la base jurídica para este desarrollo jurisprudencial debe ser una interpretación simbiótica de la Convención Americana y de la Convención de Belén do Pará. Como segundo ejemplo es el de los pueblos indígenas, quienes viven diariamente los efectos nocivos del cambio en las condiciones climáticas y los desastres naturales en sus territorios, recursos naturales, actividades de supervivencia y culturales, lo que acentúa sus barreras para acceder a una alimentación, agua y salud de calidad y adecuada, propende la migración y el desplazamiento, e incrementa su exposición a actividades económicas de estados y empresas sin su consentimiento previo, libre e informado. Esta Corte puede guiar a los estados sobre medidas de adaptación necesarias para asegurar que quienes están en las áreas más afectadas puedan acceder a sus territorios y recursos naturales
entre otros derechos, siguiendo la línea del caso Daniel Billy et al. Del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas son un factor clave y un actor clave para dar respuesta a la emergencia climática, y su conocimiento debe ser tomado en cuenta en la definición de medidas de mitigación y adaptación adecuadas. Para cerrar, solicitamos a la Corte que tome esta oportunidad histórica para integrar los estándares interamericanos ya consolidados a la emergencia climática y los expanda con alcance amplio para grupos vulnerables, promoviendo una respuesta a esta crisis con un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias por esta oportunidad, tenemos mucha esperanza en este proceso, gracias por el espacio y también su trabajo tan importante en este tema. Muchas gracias a la representación de SEGIL por sus aportes a esta audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Primero quisiera preguntarle a la decana Celorio. Ella habló, cuando hablaba de los enfoques diferenciados sobre los que hemos escuchado tanto estos 2 días, ella hablaba de esta simbiosis entre la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, que es muy conocida dentro del sistema interamericano. Ahora, también tenemos el gran desafío de la interseccionalidad. No solamente estamos hablando de género, también ella hizo referencia a los pueblos indígenas, UCLA también hizo referencia a la cuestión de los pueblos indígenas en detalle. Entonces, ¿cómo utilizamos lo que hemos aprendido de esa simbiosis entre estos 2 tratados para podemos hacer una transpolación a las otras circunstancias que tenemos, con menos instrumentos y estándares de los que tenemos en el caso de género solamente? Gracias. Muchas gracias, magistrada Gómez. Y le agradezco mucho la pregunta porque precisamente creo que es uno de los puntos más importantes en donde la Corte puede hacer una contribución de mucho valor al ámbito de género, pero no solamente al ámbito de género, pero también discriminación interseccional. En mi opinión, esta es una de las cortes más importantes a nivel mundial en el tema de género. Ha desarrollado estándares muy amplios, de un alcance realmente novedoso, de un alcance específico en lo que tiene que ver con ese contenido del deber de actuar con debida diligencia. Y cuando se mira y se estudia esa línea de estándares, se ve esa simbiosis entre la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Y creo que al final del día es muy importante que la Corte continúe usando esos instrumentos y esa interrelación entre los derechos en esos instrumentos. Ahora, creo que también una cosa que ofrece esta situación es darle contenido a esos instrumentos. O sea, yo creo que cuando estamos hablando de la emergencia climática, estamos hablando del deber de prevención, estamos hablando de violencia y discriminación, pero también estamos hablando de medidas concretas y específicas que los estados deben estar adoptando, ¿no? Y yo creo que la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará dan un buen marco para que la Corte ejemplifique para los estados. O sea, que le diga a los estados, por ejemplo, esto puede ser una medida de adaptación, o sea, para poder abordar el impacto desproporcionado en las mujeres, o sea, de esta crisis climática. Y cuando hablo de mujeres, por lo menos en este momento actual histórico, ya estábamos pensando en un enfoque interseccional. Y esto es una de las cortes que más ha desarrollado ese enfoque. Es un enfoque admirado, creo que es un concepto muy útil y creo que en este momento lo que sería de mucha utilidad es darle, como quien dice, ese contenido concreto en lo que tiene que ver con ese cambio climático y cómo los estados pueden abordar esos riesgos específicos y concretos de las mujeres en particular, pero no solamente mujeres pensando, como quien dice, en una lectura cerrada del término. O sea, estamos hablando de mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres desplazadas, o sea, muchas de las que se ven más afectadas de esta crisis. Yo creo que es una oportunidad única de entrelazar, de continuar entrelazando estos instrumentos, pero también interpretarlos de una manera viva, de una manera concreta. Y mencioné en particular adaptación.
en el sentido de que muchos tribunales se están pronunciando ya sobre mitigación, pero no necesariamente le están dando contenido a adaptación en lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, y en base al precedente tan rico que tiene la Corte Interamericana, creo que tienen una oportunidad única de realmente desarrollar unos estándares que pueden ser seguidos a nivel mundial en lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, pero también el contenido específico y concreto de esas medidas. Ustedes son una corte que dan lineamientos, que dan pautas. Sus sentencias de género son tan específicas y detalladas. O sea, y yo creo que es algo que realmente da pie para poder hacer unas contribuciones que no necesariamente otros tribunales van a estar en posición de hacer, ¿no? Muchas gracias, magistrada. Gracias, Ricardo. Bueno, una pregunta a Cejil. Mencionó la profesora Rosa Celorio el caso de Daniel Billy y otros, ¿no?, contra Australia, ¿no?, y del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y el comité no declara la violación al derecho a la vida, ¿no? Le da la razón a Australia en ese aspecto, en que los daños denunciados se encuentran demasiado lejos en el futuro y son demasiado indefinidos para establecer, cito textualmente, un riesgo previsible de estar expuestos a peligro físico y precariedad extrema que pueda amenazar su vida, su derecho a la vida. Entonces la pregunta es, como lo mencionó, ¿cuál es su opinión a la luz de los precedentes y del sistema interamericano? Muchas gracias, magistrado. Precisamente el caso de Billy et al. Es un caso muy interesante, muy dicotómico, en el sentido de que es muy fuerte en el área de pueblos indígenas y medidas de adaptación. O sea, precisamente el comité encuentra una violación del artículo 17 y del artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y mucho del énfasis es la amenaza que representa todos los problemas que están teniendo, como quien dice, las personas que habitan en Torres Straits por la erosión del mar, por las inundaciones, por la carencia de medidas de adaptación, a pesar de que ellos han notificado al Estado varias veces que necesitan estas medidas, y mucho del tema que a mí me parece interesante, o sea, del punto de vista de una corte que está a punto de fallar, una opinión consultiva, es que es uno de los únicos casos que tenemos que hay ejemplos concretos de lo que puede ser adaptación en lo que tiene que ver con pueblos indígenas, ¿no? Entonces rescatamos esa parte. O sea, me parece que esa parte, sobre todo del análisis de cómo la emergencia climática y la falta de respuesta del Estado interfiere con el ejercicio de la cultura, con el ejercicio del derecho a la vida familiar y privada, por ejemplo. Ahora, lo que yo creo que la Corte puede hacer, la Corte Interamericana puede hacer un aporte mucho más importante es en el derecho a la vida y derecho a la vida digna. Y ya tiene una línea de jurisprudencia sobre este tema, ya lo hizo en Loroya recientemente, o sea, y yo creo que es una corte que está muy bien posicionada para ligar, como quien dice, esos criterios y ese derecho a la vida, no solamente vida, pero también vida digna, y atarlo y conectarlo con la emergencia climática y con esta situación de grupos desproporcionados que se ven afectados, o sea, y esto ya está documentado por el IPCC, incluyendo pueblos indígenas, pero conectar, como quien dice, no solamente estos derechos como la cultura y vida privada y familiar, pero también conectar con vida digna. Y la Corte Interamericana ya tiene precedentes sobre este tema. Inclusive el desarrollo de vida digna empezó con casos de pueblos indígenas de Paraguay. Entonces creo que la Corte Interamericana tiene aún mejor oportunidad que el Comité de Derechos Humanos de atar, como quien dice, esos temas y también darle contenido a lo que es vida digna, pero también explicar y hacer ese argumento atándolo a debida diligencia, lo que hemos hablado de 1.1 y 2, cómo el derecho a la vida es fundamental ahí y cómo ese derecho a la vida está muy conectado a estas medidas también especializadas que deben tomar los estados de mitigación y adaptación al cambio climático. O sea que en mi opinión es un caso muy dicotómico, pero sí me parece que es un caso de mucho valor en lo que tiene que ver con pueblos indígenas y en lo que tiene que ver con derecho a la cultura y también
Otro tema, y me disculpo si estoy hablando demasiado, creo que una de las cosas más importantes que ha hecho esta Corte con la jurisprudencia de pueblos indígenas es que habla de derechos individuales y colectivos. Es una de las únicas cortes a nivel mundial que hace eso. Y creo que ustedes tienen una oportunidad muy importante de hablar de derecho a la vida digna, pero también qué quiere decir esto a nivel individual y colectivo, en torno a una emergencia climática, en torno a comunidades que están diciendo esta emergencia climática no solamente nos presenta todas estas barreras para acceder a nuestros territorios y ejercer nuestra cultura, o sea, pero también qué quiere decir eso para la colectividad completa, no solamente esa interrupción del plan de vida, pero para las comunidades también. Entonces creo que también eso es algo que trae la Corte Interamericana. Y otra cosa, nada más para cerrar, el Comité de Derechos Humanos, en su comentario general 36, sí desarrolló vida digna. Eso es lo que es fascinante del caso de Billy Al. O sea, que al final del día no lo desarrolla en ese caso, pero en este comentario que saca el Comité de Derechos Humanos, que es un comentario muy importante, 36, sí conecta vida digna con cambio climático. O sea, que el mismo comité ya hizo ese vínculo, pero no lo ha hecho necesariamente en casos, y yo creo que eso es algo que puede hacer la Corte Interamericana. Muchas gracias por la pregunta, magistrado. Muchas gracias. Finalmente a CEGIL me gustaría saber si pueden profundizar en el concepto de daño significativo que ustedes han enfatizado en su presentación. Muchísimas gracias, magistrada presidenta, por esa pregunta. Esta Corte, en el caso Lauro, ya ha señalado justamente en relación al daño significativo que está vinculado o puede encontrarse este tipo de daños cuando se relaciona juntamente con violaciones a el derecho a la vida o a la integridad personal. Y justamente nosotros hacemos esta evaluación del daño significativo para relacionarlo con la teoría del riesgo, justamente que ha sido desarrollada por esta Corte. Este elemento del daño significativo, que además viene traído justamente de la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Costa Rica, es fundamental para dar cuerpo al desarrollo que haga esta Corte en relación a cómo ir hacia adelante al determinar cuál es el tipo de daño que se relaciona con la emergencia climática. Entonces, justamente este riesgo de daño significativo que nosotros hablamos para cuando determinamos si es un riesgo evitable y previsible o si es un caso de un riesgo creado, que eso será cuestión a determinar caso por caso, resulta fundamental para darle contenido a las obligaciones de debida diligencia reforzada. Muchas gracias, muy amable.